Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas controversiales dentro de la iglesia cristiana. Y hoy día vamos a ver un tema que es muy polémico. ¿Los cristianos debemos guardar el Sabbat o el día sábado? Acompáñame en esta enseñanza. Si el sábado es el día del Señor, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? ¿Por qué la grande mayoría de las iglesias en el mundo hoy guardan el domingo como el día del Señor? Algunas personas dicen, Pastor Bor, todos los días son iguales. Con tal que guardemos uno, está bien. El mandamiento no dice, guarda uno en 7. O guarda cada séptimo día. O guarda todos los días. El mandamiento dice, el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Es decir, Dios identifica el séptimo día como el sábado. No es un día en 7, ni cada séptimo día, ni el día que yo quiero ofrecerle a Dios. Dios especificó que trabajamos 6 y el séptimo día, que es el sábado, es el día que debemos guardar. Hermanos, quiero que entiendan que cuando hacemos estos videos, no lo hacemos con el afán de decir que nosotros tenemos la razón o que nosotros tenemos la verdad. No, hermanos. Gloria a Dios, la única verdad para todo cristiano es la palabra de Dios. Por eso es que todo lo que enseñamos, todo lo que decimos, siempre lo respaldamos por la palabra de Dios. Y en esta enseñanza que hoy día vamos a tener, todas las cosas que expongamos, gloria a Dios, va a ser respaldada por la palabra de Dios. Porque hay muchos cristianos que son atormentados por este motivo. ¿Por qué? Porque cuando escuchan a los adventistas que el sábado es el día del Señor, muchos se atormentan. Es más, muchos bautistas cristianos guardan el sábado por temor a equivocarse. Ese es el concepto que ellos tienen. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que, gloria a Dios, aleluya, no hay respaldo de todo lo que dicen esta secta de los adventistas y también algunos pastores bautistas. ¿Por qué? Porque el guardar el Shabbat o el día sábado nunca fue para los gentiles, sino que fue un pacto exclusivo que Dios tuvo con la nación de Israel. Pero tal vez alguien dice, pero pastor, es que en Génesis el capítulo 2, cuando Dios creó todo, dice que Él bendijo el día sábado. Bueno, vamos a ver realmente qué es lo que sucedió ahí. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, los versículos 2 y 3. Así dice el Señor. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, de estos dos textos vamos a rescatar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra reposó. Esta palabra viene del hebreo Shabbat o sábado para nosotros. Y significa concluir, significa terminar, significa cesar de trabajar, porque se terminó la obra. Y muchos piensan que el Señor se cansa. Muchos piensan que el Señor se fatigó y estaba ahí. Oye, Gabriel, a ver, pásame un refresco porque estoy aquí cansado, estoy agotado de la obra que hice. No. Miren lo que dice la Biblia en Isaías, el capítulo 40, el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, hermanos, muchas personas piensan que Dios se cansó, se agotó, se fatigó, pero Dios no se cansa.
Él no es humano, no es débil como nosotros. Él es todopoderoso. Aleluya. Pero, ¿qué significaba que Él reposó, que Él descansó? Lo vamos a ver, gloria a Dios, cuando demos la interpretación del segundo texto. Y quiero rescatar la última parte del versículo 3 cuando dice creación. Y creación viene de la palabra hebrea bará, que significa crear de la nada. Y ese atributo solo lo tiene Dios, porque Dios creó los cielos, la tierra, el mar, las aves, los hombres de la nada. Eso significa bará. Hermanos, y desde esa vez, Dios nunca más volvió a crear cosas de la nada. Es por eso que Dios bendijo y santificó ese día, porque era un día especial donde Él había concluido la obra que había empezado. Entonces, hermanos, es por eso que lo bendijo y lo santificó. No porque era un día especial, no. Porque ese día Dios había terminado todas las cosas que había creado de la nada. Es por eso que ese día era especial. Hermanos, lastimosamente muchas personas piensan que el sábado es el Señor, pero el domingo no es del Señor, el lunes no es el del Señor, el martes no es del Señor, y así, etcétera. Pero hermanos, tenemos que entender que todos los días, toda la creación es del Señor. Por más que se hayan levantado hombres impíos, diciendo, este domingo yo lo decreto a mi Dios Ra. Hermanos, ¿qué es una criatura para adjudicarse algo que le pertenece a Dios? Hermanos, toda la creación, los días, los tiempos, los años, la tierra, el universo, todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Por cuestión de creación. Él es el creador de todas las cosas. Ahora, si este día hubiera sido un día especial en que todos los hombres deberíamos guardarlo, ¿por qué Dios no le dijo a Adán, Adán, tú tienes que guardar el Shabbat? ¿Por qué no le dijo eso, gloria a Dios, a Enoc? Enoc, tú tienes que guardar el Shabbat. ¿Por qué no le dijo eso a Abel? ¿Por qué no le dijo eso a Caín? ¿Por qué no le dijo eso a Abraham? ¿Por qué Abraham no enseñó a guardar el sábado, gloria a Dios, a Isaac, a Jacob? ¿Por qué Jacob no enseñó, gloria a Dios, a las 12 tribus a guardar el sábado? Es más, cuando ellos estaban esclavizados en Egipto, alrededor de 400 años, ellos nunca guardaban el sábado, por si no lo sabían. Y fue cuando Dios instituyó la ley al mando de Moisés que se ordenó, se mandó que se guardara el día sábado o Shabbat. Y ese fue un pacto exclusivo entre Dios y el pueblo de Israel. Y miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 5, los versículos 12 al 15. Así dice el Señor. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, ¿por qué Dios hizo este pacto con Israel? Hermanos, hizo este pacto Dios con Israel para que se acordaran que Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Y para que no se olvidaran, les dijo que guardaran el séptimo día. Vamos a ver otro texto. Y vamos a ver cómo este pacto fue exclusivo entre Dios y el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Así dice el Señor. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones como pacto perpetuo.
señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces claramente podemos ver que este pacto de guardar el Shabbat o el día sábado era exclusivo entre Dios y el pueblo de Israel. Esto nunca fue para los gentiles, sino siempre fue para el pueblo de Israel. Ahora muchos dirán, ¿pero qué aplicación tiene esto para la iglesia gentil? Hermanos, tenemos que entender esto. Que la ley, hermanos, es tipo y sombra de lo que había de venir. Y aún el día sábado está señalando a Jesucristo. Recordemos que Antiguo Testamento también significa Antiguo Pacto. Y Nuevo Testamento significa Nuevo Pacto. Y vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8. Versículos 15 al 17. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, refiriéndose a Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De qué está hablando todo esto? De que cuando Jesús murió, comenzó un nuevo pacto. Y el viejo pacto desapareció. Hermanos, ¿cuál es el reposo para los cristianos? Y lo dice la Biblia. Porque el día de reposo está señalando a Cristo Jesús. Abramos nuestras Biblias ahí mismo en Hebreos, pero esta vez en el capítulo 4, versículos 3, y lo vamos a leer hasta el 10. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, señalando a Cristo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces aquí claramente Dios nos está diciendo y nos está mostrando que Jesús es nuestro reposo. Por eso Jesús mismo dijo, venid a mí todos los trabajados y los cansados, que yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. Hermanos, eso es lo que estaba señalando la ley. Eso es lo que estaba señalando el Shabbat. Ahora nosotros los gentiles hemos entrado a nuestro reposo en Cristo Jesús. Pero alguien dirá, no, ¿cómo es posible? Si el sábado es el día del Señor. Hermanos, esa gente habla de lo que no sabe. Hermanos, tenemos que entender que en la eternidad Dios no está sujeto a los días, a las horas, a los años, a los meses, a los tiempos, así como nosotros. Y vamos a demostrarlo por la Biblia. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y también en Salmos capítulo 94, miren lo que dice el Señor. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hermanos, tienen que entender que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros.
En la eternidad no hay tiempo, no hay días, no hay horas. Dios controla los tiempos. Así que, hermanos, no se metan en esa farsa, que el único día de Dios es el sábado. Hermanos, vemos en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, en el libro de los Hechos, que ellos se reunían todos los días. Gloria a Dios. Porque la verdadera alabanza, adoración a Dios, no solamente es un día, sino es todos los días de nuestra vida. Y no solo eso. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, del concilio que hubo allí en Jerusalén. Muchos dirán que es un concilio. Hermanos, un concilio es donde se determina cuál será la doctrina de la iglesia que prevalezca. Y en este concilio en Jerusalén estaban reunidos, primeramente, todos los apóstoles, pero guiados por el Espíritu Santo. Y allí estaban determinando cuál sería la doctrina para la iglesia gentil. Entonces, miren lo que se determinó en el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos 5 y 6. Así dice el Señor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, en este concilio se tenía que determinar cuál debía ser la doctrina para la iglesia gentil, si es que debían guardar la ley o no. Y miren el desenlace, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. Entonces la purificación, la salvación viene por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y esto señalando a la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la salvación es por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Saltemos, hermanos, versículos 19 y 20. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y esto ya lo explicamos la semana pasada. Entonces, en este concilio se había determinado cuáles debían ser las doctrinas fundamentales de la iglesia. Ahora, si pensamos un poquito, si razonamos, hermanos, por puro sentido común vemos que los gentiles no tenían ningún conocimiento de la ley, ni de la palabra de Dios. Es más, ni conocían de Dios ni de Jesús. Entonces, si es que este hubiera sido un mandamiento fundamental, así como lo fue para los judíos, diciéndoles: ustedes guardarán el sábado como estatuto perpetuo, ¿por qué no se lo dijo el Espíritu Santo a Pedro, a Pablo, a Juan? ¿Por qué? Para que también este mandato sea fundamental dentro de la iglesia gentil. Hermanos, nosotros los gentiles no tenemos por qué guardar el sábado. Ahora, alguien preguntará: ¿por qué guardan los cristianos el día domingo? Algunos dicen es que sustituyó el sábado. Eso es mentira. El domingo no sustituyó al día sábado. Miren por qué nosotros los cristianos guardamos el domingo. La primera razón por qué nosotros los cristianos guardamos el domingo es porque Cristo resucitó el domingo. Abramos nuestras Biblias en San Juan capítulo 20 versículo 1. Así dice el Señor: el primer día de la semana. Y cuando dice primer día de la semana, está hablando del día domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. No lo voy a leer todo, hermanos, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero una de las razones por las cuales nosotros nos reunimos el domingo es porque Cristo resucitó el domingo. Segunda razón por la cual los cristianos nos reunimos los domingos: que Jesús se apareció por primera vez después de resucitar en día domingo. Ahí mismo en San Juan capítulo 20, pero en el versículo 19, mira lo que dice el Señor:
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y está hablando del domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces, esta es la segunda razón por que los cristianos nos reunimos el domingo. La tercera razón por la que nos reunimos los cristianos el día domingo es porque la segunda vez que Jesús se apareció también fue en domingo. Ahí mismo, en San Juan, pero esta vez en el versículo 26 del mismo capítulo 20. Así dice el Señor. 8 días después, es decir, una semana después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. La cuarta razón por la cual los cristianos nos reunimos en domingo, porque la iglesia primitiva también se reunía en domingo. Y vamos a ver cómo la iglesia de Troas se reunía en domingo, bajo la venia de Pablo. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 20, el versículo 7. Así dice el Señor. El primer día de la semana, esto señalando el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces Pablo predicaba y les enseñaba a los discípulos en domingo. Y no solamente a la iglesia en Troas, también a la iglesia en Corinto. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces, cuando se reunían ellos, recogían ofrenda para ayudar a los misioneros o a otras iglesias en Galacia, en Efeso, en Colosas. Entonces, claramente podemos ver que la iglesia cristiana se reunía en domingo. Hermanos, es por eso que nosotros los cristianos nos reunimos en domingo. Y no solo eso. Cuando Jesús le dio la revelación a Juan el apóstol, Reyes, y él escribió el libro del Apocalipsis, Jesús se le presentó a Juan en día domingo. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermanos, y no solamente tenemos estos argumentos. Pablo mismo, siendo apóstol de los gentiles, dio muchas instrucciones respecto a esto. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Así dice el Señor. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y cuando dice aquí el que hace caso del día, se está refiriendo al sábado. Pero vemos que Dios no está condenando, no está diciendo que es pecado guardar el sábado. No. Tampoco está diciendo que es pecado guardar el domingo. No. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál era la enseñanza aquí de Pablo? De los débiles en la fe. Porque hay gente supersticiosa, sugestiosa, que piensa que los días tienen un poder mágico, tienen un poder místico, pero ese es un error, hermanos. No es pecado reunirse en sábado. Tampoco es pecado reunirse en domingo, porque nuestro reposo es Jesucristo. El pecado está poner por encima el día de reposo antes que Jesús. Hermanos, Jesús mismo dijo: yo soy Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es más grande que el día de reposo. Así que no es pecado. Ahora, si alguien se reúne en domingo, amén. Dios, no es un día especial, no es un día mágico maravilloso, no. El problema está en que le quieren dar poder al día,
a las cosas inanimadas. No hay ningún poder. El único poder lo tiene el Dios Todopoderoso. Y no solo eso. Miren lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 4, versículos 9 adelante. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que he trabajado en vano con vosotros. Hermanos, tenemos que entender que la salvación viene por Jesucristo. No es por Jesucristo más obras. Hermanos, tenemos que entender eso. Por eso aquí Pablo está triste, acongojado, porque me parece que trabajé en vano con ustedes, porque nuevamente se están queriendo esclavizar con los hundimientos del antiguo pacto. No, hermano. Por guardar sábado no es que tienes garantizado la salvación. Ahora, si no guardas el sábado no significa que vas a ser condenado, porque Cristo es nuestro Salvador. Y Él es nuestro reposo, hermanos. Ya para terminar, abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Como lo dijimos hace un momento, toda la ley es sombra de lo que debía de venir. Y toda la ley se cumplió en Jesucristo, hermanos. Así que nosotros los cristianos, respaldados por la Biblia, podemos decir que no es un mandato, no es una doctrina fundamental para que la iglesia guarde el día Shabbat. Y si nosotros guardamos el domingo, lo hacemos porque Jesús resucitó ese día. Y la iglesia primitiva también se reunía en domingo. Y si vemos la historia de la iglesia, hermanos, y vemos a los cristianos de los primeros 300 años, vemos que ellos se reunían en domingo. Los escritores más antiguos, desde el autor de la epístola de Bernabé, que fue en el año 100 después de Cristo, o a Ignacio, que fue en el año 107 después de Cristo, o Justino el mártir, que fue alrededor del 145 al 150 después de Cristo, o a Irineo, del 155 al 202 después de Cristo, indican de una manera clara que los cristianos acostumbraban reunirse el primer día de la semana. Entonces, hermanos, respaldados por la Biblia, respaldados por la historia de la iglesia, nosotros no tenemos por qué guardar el sábado, porque nuestro reposo es Jesucristo. Hermanos, espero que esta enseñanza les haya servido. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima enseñanza. Paz del Señor.